Esta nota vamos a regresar al tema que ha marcado la pauta desde el fin de semana, todo lo que tiene que ver con seguridad a propósito del asesinato de 3 carabineros en Cañete. El proyecto que busca crear un ministerio de seguridad se ha tomado la agenda por una parte, pero también la discusión por regla de uso de la fuerza. Conversamos sobre estos temas. Nos acompaña hasta ahora el diputado de RN, Andrés Lonton, quien preside, recordemos, la Comisión de Seguridad de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por la conexión. Hola, muy buenas tardes, José Miguel. Gracias a ti. Diputado, comencemos dando contexto a la ciudadanía. ¿Qué se ha podido avanzar durante esta jornada? Y a esta hora de la tarde, ¿hay total certeza que el día jueves reglas de uso de la fuerza se va a discutir hasta total despacho? Sí, claro. Los comités han tomado ese acuerdo ante la falta de acuerdo de la Comisión de Constitución y Seguridad. Vamos a seguir hasta total despacho. Hoy día terminamos muy tarde en la noche y continuamos el día jueves, esperando votarlo el día viernes, conjuntamente también con Ministerio de Seguridad, que vamos a votarlo también el día viernes, que quedan muy pocos artículos, principalmente la parte de interior, porque la parte de seguridad ya se votó, así que esos dos proyectos esperamos tenerlos despachados el día viernes, principalmente este proyecto que nos ha demandado más tiempo, principalmente porque era un proyecto más largo, el cual no había tenido un avance tan extenso en sus artículos. Y durante las últimas horas, diputado, cambiaron las posiciones de parlamentarios y parlamentarias oficialistas que buscaban que este reglamento o esta iniciativa se tomara más tiempo para su discusión. ¿Cambiaron esas posiciones? Mira, no hubo acuerdo para total despacho. Esto tuvo que ser finalmente un acuerdo de comité, lo que obviamente no podríamos haberlo arreglado de otra manera. Los diputados podrían haber dado su unanimidad y podríamos haber seguido hasta total despacho, haber acordado que el jueves fuera, pero la verdad es que hubo diputados del oficialismo que no estuvieron de acuerdo en aquello. Obviamente que nosotros queríamos hasta total despacho porque creemos que es un proyecto tremendamente relevante para las policías y las Fuerzas Armadas, pero además porque lo demanda en consideración a la gravedad de los hechos que han ocurrido en los últimos días y lo que viene ocurriendo en nuestro país de manera dramática, sin perjuicio, José Miguel, de que la regla de uso de la fuerza no va a evitar de que baje la delincuencia, pero sí, de alguna manera va a transmitir esa confianza legal y política, entrega certezas jurídicas para el uso de la fuerza, que es lo que se requiere hoy día más que nunca para nuestras policías y Fuerzas Armadas, sobre todo ante esta lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, que cada vez es más brutal y es más sanguinaria. Y con el cronograma que usted nos señalaba anteriormente, ¿cuándo debiese estar lista finalmente? Mira, si nosotros lo votamos el viernes, José Miguel, hay dos aspectos procedimentales. Regla de uso de la fuerza pasaría al Senado porque está en primer trámite y tendría que despacharse el Senado, y Ministerio de Seguridad pasaría a tercer trámite. Para entenderlo, para que la gente lo entienda, ya pasó por el Senado Ministerio de Seguridad, pero ahora tendría que ratificar los cambios que le hizo la Cámara de Diputados y si el Senado ratifica eso, ya tendríamos Ministerio de Seguridad, si no nos iríamos a una comisión mixta para resolver esas diferencias, y RUF tendría que avanzar en el segundo trámite, que obviamente requiere una discusión lo suficientemente acuciosa como hemos tenido en la Cámara de Diputados, pero también obviamente tomando en consideración la premura de los tiempos y la necesidad de que esto salga lo antes posible. Pese a que aún falta, diputado, lo que algunos catalogan como el corazón del proyecto, me refiero particularmente a votación de deberes y las etapas de uso de la fuerza. Sí, estamos precisamente en eso, José Miguel. Estamos terminando los deberes, pasamos por los principios. Nosotros creemos que lo más importante tiene que ver con los eximentes de responsabilidad penal para efectos de garantizar que precisamente cuando se utilice el armamento por parte de nuestra policía y Fuerzas Armadas, esas eximentes van a operar como corresponde, de acuerdo a las eximentes que existen ya en el Código Penal, el Código de Justicia Militar. Esas tienen que estar debidamente plasmadas en el proyecto para que no haya equívocos, y nosotros ahí tenemos algunas diferencias porque creemos que no todas están plasmadas en las normativas que deberían estar plasmadas. ¿Cuáles debiesen ser esos eximentes? Sí. ¿Cuáles debiesen ser? Por ejemplo, el cumplimiento del deber o cumplimiento de la consigna, que está en el Código de Justicia Militar, que está establecido hace mucho tiempo y que es una regulación legal vigente hasta el día de hoy.
y que obviamente tendría que estar incorporada, y creemos que no lo está. La legítima defensa también, en la forma como está planteada en el Código Penal, tampoco está expresada de esa manera en el proyecto, está más limitada, y creemos que tiene que ser plasmada de la misma manera, José Miguel, porque esa manera te permite tener certeza de que la legítima defensa, la ley Naín Retamal y otras leyes se van a aplicar de la misma manera como están aplicadas en esos códigos, y esta ley no la va a limitar por ser precisamente una ley especial. Ese es el temor, José Miguel, porque además esta ley, para que la gente comprenda, tiene una aplicación esencialmente penal. Es decir, de esto depende que un carabinero, un funcionario de las Fuerzas Armadas vaya o no a la cárcel, y por eso la certeza, la claridad y la poca ambigüedad, y sacarle los sesgos o prejuicios que puedan estar instalados en los proyectos, hay que erradicarlos precisamente para que sean reglas entendibles, claras, y que den confianza, la confianza legal y política a nuestras policías y Fuerzas Armadas. Diputado, dos preguntas en una. ¿Dónde se concentran los principales nudos en esta discusión? Me refiero a las RUF y, a su juicio, ¿cuándo un funcionario pudiese usar su arma? Si pudiésemos poner algunos escenarios hipotéticos para que la ciudadanía comprenda a cabalidad a qué se refiere esta iniciativa. A ver, yo creo que los nudos tienen que ver principalmente, algunos ya fueron superados. Uno tiene que ver con el principio de proporcionalidad y el de racionalidad. Nosotros dejamos establecido el de racionalidad y no el de proporcionalidad, porque no creemos en la igualdad de armas. Creemos que la fuerza tiene que ser ocupada de manera racional, de acuerdo al hecho concreto, sin este concepto de proporcionalidad, que puede ser confuso desde el punto de vista de cómo se aborda un caso concreto. Es decir, la racionalidad le permite una mayor libertad de acuerdo al contexto en que está enfrentando una situación de peligro a su vida o la de terceros, para efectos de poder enfrentar a los delincuentes, y la proporcionalidad claramente no cumple aquello, y creo que eso también va de la mano respecto a la legítima defensa que está establecida hoy día en el Código Penal, que habla de necesidad racional, el del medio empleado, y eso da mayores certezas. Por otro lado, José Miguel, estamos aún discutiendo el tema de los deberes. Nosotros creemos que los deberes tienen que ser acotados, sin tantas cortapisas para las policías. Por ejemplo, los deberes de identificación o los deberes de precaución. Son a veces tanta reglamentación, José Miguel, puede terminar limitando a las policías este exceso de reglamentación, que muchas veces se puede tornar inentendible, y cualquier falta aquello puede obviamente repercutir en que nuestras policías estén desfilando por tribunales. Bueno, en ese sentido es importante entregar la certeza, además que son decisiones de los uniformados que se tienen que tomar en pocos segundos ante una situación compleja. Por lo tanto, es que ellos sepan qué decisión tomar ante una situación así. Ahora bien, si se produce un hecho a lo menos cuestionable, ¿usted es partidario de una justicia militar, como han sostenido, por ejemplo, parlamentarios del Partido Republicano? Sí, a ver, es una discusión que vamos a dar, pero yo creo que eso da certezas, sobre todo a las Fuerzas Armadas, respecto a tener enfrentamientos en el contexto, por ejemplo, de un estado de excepción. Eso va a permitir mayor confianza legal y política, porque creemos que los tribunales en el militar en estos casos tienen una comprensión más acabada respecto a cómo se dan estas situaciones en la práctica en un contexto de enfrentamiento con el terrorismo o con el crimen organizado. Esa discusión no la hemos tenido, todavía no llegamos a ese punto, pero creemos que es una discusión que hay que dar, porque precisamente a las Fuerzas Armadas le puede dar una garantía para efectos de que puedan actuar con mayor confianza respecto al uso de la fuerza, no hacia civiles, obviamente, José Miguel, que eso seguiría radicado en tribunales ordinarios. Claro, es que probablemente ahí también se va a generar una discusión. Le quiero agradecer la conexión a esta hora de la tarde, diputado Andrés Longton. Por supuesto, vamos a seguir reporteando lo que sucede el día jueves con reglas de uso de la fuerza y también con Ministerio de Seguridad, que usted nos actualizaba al comienzo de la entrevista. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.